El tema que vamos a trabajar se llaman tablas dinámicas. Vamos a empezar con las tablas dinámicas básicas y luego vamos a ir a la opción más avanzada. Es importante tener en cuenta que una tabla dinámica lo primero que necesita es una base de datos donde ya tengamos información. A partir de esa base de datos yo voy a generar diferentes informes y eso lo hago mediante tablas dinámicas. El primer paso, como les decía, es tener una base de datos. En este caso, pues tenemos una base de datos sencilla. A esta base de datos yo le puedo dar un formato de tabla preferiblemente con el fin de que la tabla dinámica sea mucho más fácil. También se puede hacer sin necesidad de tener un formato de tabla. Ya lo vamos a mirar. Bueno, entonces cuando aplicamos un formato de tabla, él nos habilita herramientas de tabla. Podemos darle un nombre a esta tabla dinámica, la podemos llamar datos, por ejemplo, datos 1 o datos, no importa. El segundo paso es hacer la tabla dinámica. Para eso tenemos varias opciones. Vamos a mirar la primera opción. La primera opción es hacer clic en la tabla, ir a insertar, seleccionar la opción que dice tabla dinámica y él aquí nos hace lo siguiente. Como nuestra tabla de datos tiene un nombre, él automáticamente pone el nombre de la tabla. Ya vamos a ver para qué nos sirve esta opción. Nos dicen dónde queremos poner el informe. Le podemos decir que en una hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Si yo lo dejo aquí en nueva hoja de cálculo, lo que va a pasar es que me va a crear una hoja nueva. Entonces hacemos clic en aceptar y efectivamente me creó una hoja número 2 y me puso la tabla dinámica para que podamos modificarla. Si yo le digo una hoja de cálculo existente, hago lo mismo, insertar tabla dinámica, me selecciona todos los datos de la tabla, le puedo decir hoja de cálculo existente y tengo que indicar en dónde quiero poner la tabla dinámica. Puedo decirle que aquí o en otra hoja. Por ejemplo, puedo decirle que acá. ¿Listo? No importa, lo importante es que la tabla me quede donde yo la necesito. La voy a dejar aquí mismo y le digo a aceptar. Y miren que aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Bueno, todavía no la tenemos aún, pero tenemos la posibilidad de crear una tabla dinámica. Resulta que nuestra tabla tiene unos campos, fecha, producto, proveedor, ingreso y año. Y si me ubico aquí en la tabla dinámica, miren que si ingreso me habilita unas herramientas de tabla dinámica y si salgo se deshabilita. Estos campos que tenemos acá arriba son los mismos campos que tenemos acá. Yo puedo mirar, por ejemplo, el proveedor y puedo mirar los ingresos que tiene ese proveedor. Y miren que aquí automáticamente él ya me hace una sumatoria de todos los ingresos dependiendo del proveedor. Si yo no quisiera ver el proveedor, sino el producto, entonces lo que hago es quitar la flechita de acá y seleccionar la opción de producto y él me suma los ingresos de cada producto. Tenemos entonces los campos de la tabla dinámica y es dinámica porque con solamente hacer un clic mi tabla se va a modificar. En esta parte de abajo tenemos lo que son filas y columnas. Por ejemplo, yo quiero ver el proveedor también, entonces miramos que se organiza la información en filas. Yo puedo pasar uno de estos dos a columnas. La idea de estos dos campos es que se reorganice la tabla, que a su vista esta tabla se pueda interpretar fácilmente.